en esas medidas para la lucha frontal contra la corrupción. Bien, Liliana Calderón es especialista penal en temas de lavado de activos del estudio Grau. Con ella vamos a conversar ahora mismo. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Hablamos mucho en estos días de lavado de activos, ¿no es cierto?, de defraudaciones tributarias. ¿Cuál es la forma? Y entiendo que además la Unidad de Inteligencia Financiera presentó un importante informe con cifras alarmantes sobre el tema. Sí, la verdad es que son cifras muy alarmantes. El último informe del 2016 ha señalado que ha habido aproximadamente 184 millones registrados por lavado de activos. Dólares. Por lavado de activos. Sí. 180 solo en el 2016. Solo en el 2016. O sea, digamos que la cifra es bastante grande. Bastante 184 millones de dólares en el caso de lavado de activos. Así es. ¿Cuáles son las principales actividades que se desprenden de este delito, por ejemplo? Justamente, ¿En qué lo ven las autoridades? Así es, justamente el informe ha detallado que son principalmente 3 los delitos relacionados al lavado de activos. En primer lugar, corrupción de funcionarios. En segundo lugar, defraudación tributaria. Y finalmente, defraudación de rentas de aduana. Entonces, digamos, son los delitos de mayor incidencia que están relacionados con el lavado de activos. Pero es lavado de activos, por lo tanto, no solo hablamos de dinero. Así es, no se restringe al dinero, sino, bueno, digamos, hace algunos años se conocía como blanqueo de dinero, blanqueo de capitales. Nosotros hemos preferido llamarlo lavado de activos porque le permite, digamos, a esa nomenclatura englobar no solamente el dinero, sino también diversos activos, llámense acciones, bienes muebles, inmuebles, etcétera, ¿no? Todo tipo de activos. Ahora que vemos, por ejemplo, estas investigaciones en las que está inmerso un expresidente en nuestro país, y no solo en nuestro país, dicho sea de paso, ¿no es cierto, doctora? Nos ponemos un poco a hablar de qué se está haciendo, ¿no? Ahora acaba de anunciar el gobierno estas importantes medidas, por ejemplo, en el caso de las empresas que tengan algún proceso en el Perú o que no hayan cumplido, ¿no es cierto?, con las reparaciones civiles. ¿Qué quiere decir todo eso? Sí, lo que pasa es que hace muy poco, a inicios de año, se promulgaron un paquete legislativo, varios decretos legislativos, entre los cuales me parece que hay 2 importantes que quisiera resaltar, ¿no? El primero, modificando la anterior norma relacionada con el lavado de activos. Y el segundo es la modificatoria de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, tradicionalmente, en nuestra, digamos, nuestro derecho lo que nos indica es que solamente se puede procesar o perseguir a una persona natural, ¿sí? Digamos, una persona tal cual. Sin embargo, con la modificatoria, ahora se está ampliando también la persecución hacia las personas jurídicas. Las empresas. Exacto, a las empresas. Perfecto. A las que hayan obtenido algún beneficio ilegal, ilícito, por las actividades que hayan realizado. Y no van a poder tampoco vender su señal, ¿no es cierto? No van a poder tampoco vender sus activos. Así es. ¿No? Entonces, justamente una de las, digamos, dentro de todo este paquete legislativo, lo que se ha incluido es también una suerte de inhabilitación. Correcto. Para que ya no puedan contratar con el Estado. Y en específico lo que se llama la muerte civil, que es básicamente inhabilitar a esos funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que ahora, ¿desde qué etapa se les inhabilita, no, doctora? Porque vemos que hay gente que son probablemente resultados todavía de indicios. ¿Desde qué momento se les inhabilita? Cuando ya tienen una sentencia, cuando están en proceso de investigación. Cuando ya tienen ¿Cuándo aplica la muerte civil? Exacto, cuando ya tienen una sentencia firme, efectivamente. Perfecto. ¿No? En el lavado de activos entonces veíamos que la compra de inmuebles, de casas, de propiedades, de estas, en fin, con dineros y con montos bastante elevados. ¿Qué filtros tiene en todo caso nuestra Así es. Yo creo que lamentablemente los filtros son a veces muy pocos o muy endebles, ¿no? Los controles posteriores no son, digamos, lo estrictos que deberían ser para poder por lo evitar. menos han venido siendo así, parece, ¿no? Así ahora es. Esto va a fortalecerse. Así es, porque no es tan difícil obtener un crédito bancario, digamos, en la actualidad. ¿Millones de dólares? No es tan difícil, es poco cuestionable eso, pero al mismo tiempo, digamos, lo que sigue, digamos, los pagos, ¿no? Digamos, no solo los pagos mensuales, sino los pagos que te permiten reducir el capital o incluso pagar el crédito, digamos, que está en 20 años, lo puedes pagar en 5 años o en 2 años. ¿De dónde? Porque también dice uno. Y eso se pregunta, por ejemplo, que la UIF, la SUNAT, exacto, son alertas, claro, son signos de alertas que la UIF y otros controles, digamos, reaccionan y pueden comunicar a las autoridades. Es un pecado, digamos, o un delito concretamente que se viene dando
en el mundo, ¿no? Estas empresas offshore, por ejemplo, que son creadas muchas veces para, por ejemplo, proceder a este lavado de activos. También, porque Cuénteme. justamente al ser empresas que están fuera o constituidas fuera del territorio nacional, no están sometidas a los filtros que nuestras autoridades nos exigen, ¿no? Incluso los conocidos paraísos fiscales, pues ni siquiera se tiene que indicar el nombre del verdadero beneficiario, sino es información confidencial que no la conocen hasta mucho tiempo después de que la empresa se constituyó. Facilita mucho entonces entrar en este tipo de operaciones, este tipo de empresas creadas. Definitivamente sí. En principio no es una acción ilegal. O sea, está permitido, está regulado en esos países, pero sí genera facilidad para que puedan ingresar los dineros ilícitos y se pueda convertir a lícitos en algún momento, evitar justamente la persecución. Perfecto. Y también se ha hablado mucho de la compra-venta, ¿no? De bienes, inmuebles. En el caso, por ejemplo, solo para citar un caso que en este momento está en investigación, lo del señor Maiman, ¿no? Estas casas compradas que luego se venden, apenas salta por ahí alguna investigación, como una vivienda, me parece, en Barranco, fue aquella, ¿no es cierto? ¿Eso presta es como una especie de alerta para las autoridades? Definitivamente sí, porque se supone que quien compra un inmueble o quien figura en los documentos registrales debería ser la persona realmente propietaria del bien inmueble. Pero lo que ocurre lamentablemente en estas situaciones es que quien compra el inmueble no figura específicamente en los documentos. Entonces eso permite, o lo que genera, o lo que busca es evitar que las autoridades se den cuenta quién es el verdadero propietario. ¿Y para qué fines? Y para qué fines y con qué esto, ¿no? dinero se puede sustentar esa compra. Bueno, otro tema son los grifos, el tema de vehículos. ¿Qué otras actividades, digamos, proliferan en el caso de lavado de activos? Realmente son diversas, ¿no? Además de los grifos, de la compra de bienes muebles, tenemos el tema de la minería ilegal, ¿no? Lamentablemente, ya hemos tenido, digamos, desde el gobierno pasado alguna iniciativa para perseguir la minería ilegal y lograr la formalización. Nos hemos dado cuenta, o se ha destapado cuánto dinero ilegal se mueve a través de ese negocio. Y hace poco, entiendo, hubo una captura importante por parte del gobierno a uno de los principales, o principal, digamos, personajes involucrados con este negocio, ¿no? Y creo que eso definitivamente mueve bastante dinero en nuestro país. Bueno, y estas operaciones sospechosas y el número de operaciones sospechosas que va señalando la Unidad de Inteligencia Financiera, inmediatamente son comunicadas a quienes deben estar en las alertas, digamos, máximas para ese tema. Sí, una vez que ellos conocen, ellos tienen toda la potestad de comunicarlo al Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación correspondiente. Es un poco el procedimiento que se ha seguido en el caso, por ejemplo, del expresidente, ¿no? Sí, así es. Incluso ahora la UIF tiene la facultad de pedir el levantamiento del secreto bancario. Por eso se pedía en el Congreso fortalecer las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así es, justamente. Y fue una de las facultades que finalmente el Congreso le delegó, le otorgó. Y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera puede pedir el levantamiento del secreto bancario al juez, y el juez en 48 horas está en la obligación de concedérselos, y obviamente se cumplen con todos los procedimientos que eso requiere. Y especialmente la sospecha, ¿no? Bueno, los notarios también están obligados. ¿no? Sí, lo que pasa es que a raíz de esta modificación que le comentaba al inicio del decreto legislativo 1106, señala que dentro de los sujetos obligados también están considerados los abogados, están considerados los notarios, todos aquellos que tengan especial relación con la compra-venta de inmuebles. El tema de inmuebles, muy sensible. Sí, ese es tema, muy ¿no? sensible, Exacto. es muy sensible. Entonces, todos los elementos o los... Exacto, entonces si uno detectaría alguna operación sospechosa, ¿cierto? Tiene la obligación de comunicarla a la Unidad de Inteligencia Financiera. O sea, ya está establecido como un sujeto obligado. O sea, ya está establecido ahora en la norma que digamos, se tiene que realizar, ¿no? Ahora, estas visitas preventivas, daría la impresión, ¿no es cierto?, muchas de ellas inopinadas. La UIF tiene estas facultades junto con el Ministerio Público que vienen desarrollándose. Así es, efectivamente, ¿no? Está dentro de sus facultades, ¿no? Y es más, ellos lo que hacen es alimentarse de la información que les brindan las otras entidades, ¿no? Los bancos, las cajas, la SUNAT, entre otros, ¿no? Las cajas municipales, por ejemplo, hoy en día también se presta mucho para el tema financiero. Exacto. ¿No? Para sí, el tema inmobiliario. Yo creo que al final todo redunda en un tema, ¿no? En la facilidad para obtener un crédito. Realmente no es, digamos, tan complicado el día de hoy, o incluso para constituir una persona jurídica, una empresa, ¿no? Bueno, ahí está el asunto, ¿no?
Muy bien, doctora. ¿Algo más que agregar? Son 184 millones, me decía, de dólares en el año 2016 por lavado de activos que informó la UIF. Así es, increíble, ¿no? 184 millones y ahora estamos recién empezando el año. Se supone que ya con las facultades legislativas, con estos nuevos decretos, digamos, deberíamos esperar algún resultado positivo, por lo menos en el primer trimestre del año, ¿no? Esperemos que así sea. ¿Qué tipo de resultado? ¿Más informes o personas detenidas, dice usted? Yo creo que de los dos, ¿no? Digamos, los controles deberían mejorar, esa cifra debería ir reduciéndose. Digamos, en alguna medida. En alguna medida. Bueno, esperemos entonces que todas las medidas también que se van dando a nivel del Ejecutivo, a nivel de leyes y justamente al amparo de las facultades legislativas vayan teniendo estos frutos deseados. Gracias a nuestra invitada, la doctora Liliana Calderón, ella es especialista penal en temas de lavado de activos del estudio Grau, explicándonos de los alcances, ¿no es cierto?, de las sospechas que pueden generarse a partir de este delito. Nos vamos a una pausa.